y luego vamos a compartir. Esa es mi clase que te voy a presentar yo. Cuando nosotros abrimos esa imagen, podemos ver una vista clara de lo que significa vida, ¿no? Una vida dentro de un ecosistema pleno, donde no veo por ningún lado ningún tipo de contaminación, donde todo es alegría. ¿Ya? Y luego pasamos, ¿qué son los seres vivos? Hablar de ser vivo es muy complejo, como ya estábamos comentando. Inclusive llegamos a un tanto a filosofar para describir el término de vida. Pero cuando hablamos y quisiéramos describir a un ser vivo, la mejor forma de hacerlo va a ser identificando las características que van a tener cada uno de estos seres. La primera característica, como la mayoría me dijo, es que poseen una organización compleja. Todo ser vivo, por minúsculo que parezca, como en el caso de una bacteria, va a tener una organización compleja. Va a estar formado por átomos, ¿ya? Y estos átomos van a formar una unidad fundamental llamada células. El conjunto de estas unidades fundamentales van a formar un tejido. El conjunto de tejido van a formar un órgano. El conjunto de órganos forman un sistema. El conjunto de sistemas ya forma a formar un individuo. Algunos seres vivos simplemente se van a quedar de repente en una célula. Algunos van a llegar a formar conjuntos de célula, otros solamente forman un órgano. Entonces, dentro de la evolución de los seres vivos, existen muchos tipos de seres vivos, ¿ya? Pero todos tenemos una organización compleja que va desde el nivel químico al nivel biológico y al nivel ecológico. Otra característica que tiene un ser vivo es que va a crecer y se va a desarrollar. ¿Qué implica el crecimiento? Mira, desde este bebé hasta esta persona adulta y luego hay un cambio trascendental respecto al crecimiento del adulto al anciano. Entonces, cuando se habla de crecimiento, se habla del aumento de tamaño. ¿Y a qué se debe el aumento de tamaño? A que nosotros adquirimos una mayor masa corporal. Y ese incremento de masa corporal va a estar en función de nuestro tipo de alimentación, de nuestro tipo de respiración, de todo ese conjunto de reacciones químicas que se van a producir alrededor nuestro. Ello va a permitir que año a año nosotros podamos desarrollar masa corporal. Se convierten en niños, en púberes, jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos. Llegado durante esta etapa, empieza el decaimiento y empieza la vejez, donde el crecimiento ya no es tan acelerado como durante esta etapa. El crecimiento ya empieza en dirección contraria. Pero durante este tiempo hubo un conjunto de cambios en este ser vivo, que creció y desarrolló. A medida que iba creciendo, es decir, aumentando su masa corporal, esta personita también sufrió el desarrollo de ciertos órganos. Por ejemplo, el cerebro de este pequeño no es igual al cerebro de este joven, ni del adulto, menos aún del anciano. Y así, cada uno de sus órganos también fueron desarrollándose. Es decir, alcanzando su máxima capacidad biológica. Otra característica que tiene un ser vivo va a ser el de reproducción. Ahora,
Cuando uno habla de reproducción desde el punto de vista biológico, la reproducción implica crear descendencia. Todos los seres vivos, todos desde los más inferiores, cuando nacen, buscan en alguna etapa de su vida tener descendencia y perpetuar su descendencia por todo el tiempo posible. Todo ser vivo. No hay ser vivo en la naturaleza que nace y quiera desaparecer mañana mismo. Todos buscan perpetuar su especie y que su especie se quede en el planeta Tierra por todo el tiempo posible. Para eso utilizan todos los mecanismos a su alcance y permiten su desarrollo. Dependiendo del tipo de organismos, su reproducción puede ser asexual o sexual. ¿Cómo es una reproducción asexual, Miss? Una reproducción asexual se da en individuos muy inferiores. En este caso, solo requieren de un progenitor. Este progenitor generalmente se divide, se fragmenta, y de esa fragmentación va a dar origen a un nuevo ser. Desde luego, desde el punto de vista genético, no es productivo, porque, por ejemplo, esta estrellita de mar, ¿qué tal? Tiene un gen defectuoso. Y como no va a tener combinación con otro individuo, ese gen defectuoso se va a ir repitiendo para toda su descendencia, llegando en algún momento a ese gen defectuoso, afectarlo y hacer que esta especie se extinga. La reproducción asexual no garantiza que esta especie pueda perpetuarse a través del tiempo. Solo se da en individuos inferiores. A diferencia de la reproducción asexual, existe la reproducción sexual. Ella necesita de dos individuos, hembra o macho, mujer o varón. La reproducción sexual garantiza la variabilidad genética. Por ejemplo, al combinarse los genes de papá y de mamá, generalmente el individuo que nace, es decir, en las mejores condiciones, el individuo que nace va a tener un mayor potencial, a diferencia de los padres, o va a tener una mayor posibilidad de su desarrollo potencial. Y no solamente sucede en seres humanos, también en animales. Por ejemplo, mira, que sea una familia que se encarga de la crianza de cuyes, ¿ya? Esta familia va a criar cuyes y ha propuesto poner una empresa. Y ha hecho contratos con tiendas Unicachi, con tiendas Metro y con todas las tiendas. Para tener un buen producto, esta familia tiene que buscar que estos progenitores me den hijos saludables, grandes, con muchos músculos, de tal manera que fácil va a salir en el mercado. Entonces, ¿cómo busca el que va a hacer la empresa? Que estos dos individuos sean los mejores. Y va cuidando todos los factores para que todos los individuos, los pequeños hijos que nazcan, mantengan las características, inclusive se potencien las características. Y así pasará el tiempo y tendrán mejores hijos y los hijos serán mejores que los nietos y así sucesivamente. Ese potencial nos da la reproducción sexual. Nosotros podemos ver claramente en animales porque es palpable. Por ejemplo, en el caso de los animales de raza, por ejemplo, podemos hablar los caballos de paso en Perú. Todos quisieran tener caballos de paso, son razas pura sangre que tienen un alto valor económico y siempre se van cruzando contra mejores especies. Siempre la gente que se encarga de la crianza de caballos de paso está buscando mejorar esta especie. Por ejemplo, de repente los toros dedicados a ternas taurinas, aunque no todos estamos de acuerdo con ello, pero siempre están buscando que sea un toro mucho más vivaz, ¿no? Entonces, esa característica de tener individuos cada vez
más dotados desde el punto de vista biológico, nos garantiza la reproducción sexual. Teniendo siempre en mente, desde el punto de vista biológico, la sexualidad no es placer. Desde el punto de vista biológico, la sexualidad es tener descendencia y una descendencia saludable que pueda durar todo el tiempo posible. Luego viene otra característica que es la evolución y la adaptación. Todos los seres vivos están siendo sometidos a este fenómeno que vimos la semana pasada de evolucionar. Yo no sé si te había comentado, el otro día escuchaba un reportaje, dice que por la forma de vida que se tiene ahora, los 4 dedos, a excepción del dedo pulgar, los 4 dedos van a tener el mismo tamaño. Y dice que los niños de ahora ya no tienen diferencia entre sus 4 dedos. A ver, mírate tus 4 deditos. Antes el meñique era bien pequeñito y uno se veía su meñique pequeñito. Y ahora le vas a ver a los de tus hermanitos y la próxima clase me vas a contar. Dice que los niños pequeños ya tienen el meñique mucho más alargado. Y ese es el producto de la evolución. ¿A qué se debe ello? A que ellos están más adaptados al uso de productos informáticos. Por ejemplo, la tablet, por ejemplo, el control. Entonces, hay un mayor uso de sus deditos. Y eso está haciendo que ellos desarrollen mucho más. Ese es el producto de la evolución. Los seres vivos evolucionan, pero esa evolución no se da en 10 años, en 20 años, sino se da en 100 años. Por ejemplo, ustedes veían en esa imagen de la evolución, los primeros hombres vivían, andaban encorvados, ¿no? Jorobados. ¿Por qué era? Porque ellos no tenían la necesidad de caminar erguidos, porque ellos recién estaban llegando de la evolución de donde utilizábamos nuestros 4 miembros para desplazarnos. Los monos se desplazan con sus 4 miembros, ¿no? A medida que nosotros nos convertimos en bípedos, es decir, que utilizamos nuestros 2 pies como soporte, empezamos siendo erguidos. Compara dentro de la foto de la evolución a través del tiempo cómo el hombre se hizo erguido. Pero eso es el paso de tiempo a través de los años y cientos de años. Entonces, esa es una característica palpable de los niños y también el sistema, el cerebro. Niño de ahora, tú le entregas un dispositivo y el niño ya no necesita del manual de instrucciones para poder ingresar a ello. Tú cómprate un celular y vas a hacer una competencia en tu casa. Tengo un niño de 5 años, tengo otro de 12, tengo un adolescente de 15, tu papá que tiene un promedio de 40 y tu abuelito que tenga 70. Y dile, el día de hoy he comprado un celular, vamos a medir a cada uno el tiempo de manejo de este nuevo aparato y le vas a dar un tiempo a cada uno. ¿Quién crees que gana en manejar ese instrumento? ¿Quién tendrá menor tiempo? ¿Qué me dice? ¿El abuelito? ¿Quién tendrá menor tiempo, Christopher? ¿Qué dices? ¿Quién y quién, Miss? ¿Quién y quién? ¿Quién podrá ingresar más rápido? ¿Quién manejará más rápido el celular? De ¿Un todos niño, un abuelo? Ajá. Un niño, pues. ¿Y por qué, Christopher? ¿Y por qué, hijo? No sabría muy bien por qué sería eso, pero creo que es porque se adaptan o no sé. Es que mira, la diferencia es la siguiente. Las épocas han marcado el uso de ciertos... Porque las épocas van avanzando y el viejito ya es de época pasada y ahora actualmente ya los niños aprenden más. Bueno, es verdad. Mi hermana sabe usar más mi celular que yo. Yo te apuesto, por ejemplo, no sé si ustedes en su casa han encontrado una máquina de escribir. ¿Conocen la máquina de escribir? Ya, es como un teclado que tiene un rodillo. Ya, es como un teclado que tiene un rodillo. Por ejemplo, tú... Vas escribiendo y sale una hoja con letras. A ver, tú sería muy difícil que escribieras ahí, pero yo te aseguro que tu mamá o tu abuelito sería rápido.
No es muy difícil. Tecleas, tienes que presionar una cosa y ya está. Pero a ver si, por ejemplo, te equivocas. La gente de antes no tenía liqui. La ¿No había gente, borrador? no. Los que ¿No había escribían, X? lo que tenían máquina de escribir, tenían una pequeña tinta, era en una cinta sólida, y podían, era como una gomita blanca, y tú podías hacer un clic y borraba la letrita que tú tenías. Pero la gente, las secretarias de esa época no se equivocaban mucho y escribían ojo cerrado, todos los dedos. Y ahora tú puedes escribir fácil porque tú sabes que si te equivocas vas a hacer vas a apretar una tecla y tú vas a empezar de nuevo. Entonces, Sí, pues es más fácil. entonces cada época ha marcado cierta habilidad en la población. Por ejemplo, los que tienen abuelitos, y los abuelitos son muy hábiles al análisis de la lectura. Hoy día, el día domingo compra El Comercio y en la sección editorial y reparte al abuelito, al papá, al joven, al niño y al bebé. ¿Quién analizará más rápido ese fragmento? ¿Qué dice? ¿El abuelito? El abuelito. Porque el abuelito ha desarrollado mayor capacidad de análisis y de síntesis, cosa que nosotros hemos debido hacer. Entonces, cada época ha marcado determinada característica, ¿ya? Y eso pues nos hace propios. Todos nos estamos evolucionando y adaptando a la condición de nuestro medio. Si venimos de épocas diferentes, porque marca mucha diferencia entre el niño y el abuelito, van a ver esas diferencias marcadas. Pero compárate pues en función con un análisis de una lectura, compárate con el hecho de que, por ejemplo, el abuelito es mucho más hábil de repente si es para coser, la abuelita para coser, para tejer, para bordar, para cocinar, cosa que una mamá de ese tiempo no lo sabe hacer. Entonces son cosas diferentes, son actividades en las cuales algunas generaciones dieron mayor importancia. Por ejemplo, la caligrafía, la ortografía. Si nosotros mejoráramos, ¿quién tiene mejor? Las personas de antes. Ustedes no, porque todos saben que si yo voy a escribir virtualmente, hay corrector, el corrector y me va a solucionar. Entonces, fueron épocas. Y eso permitió que yo evolucionara o que yo me adaptara a esa condición. No podemos ver, en este contexto, no podemos ver raro a nuestros abuelitos, porque si nosotros nos trasladamos al otro contexto, lo raro seríamos ustedes, sobre todo ustedes, porque no formó parte de su ambiente que les permite desarrollar. ¿Ya? Entonces, eso resume que todo ser vivo evoluciona y se adapta a su medio. Lo que decía selección natural, la naturaleza selecciona. ¿Y quiénes sobreviven en esa selección? Los aptos. Los que no están aptos desaparecen y en algún momento no solo desaparece el individuo, sino desaparece su especie. Acá, por ejemplo, características saltantes, lo que yo le decía, mira, ¿cómo era la columna vertebral de este mono? Acá utilizaba sus 4 miembros. Ya deja de utilizar sus miembros anteriores, pero de todas maneras mantiene esta curvatura. Y acá es eminentemente cazador, ya está al acecho. Y acá ya más erguido. Y mira cómo cambió al hombre, podemos decir, de nuestra actualidad. Ya no queda nada, pero entre este individuo y este individuo han pasado cientos de años, no ha sido ayer y hoy. ¿Ya? A ese mecanismo, a esos cambios se llama evolución. Y ahora, todos los individuos, durante cada una de sus épocas, han tenido condiciones extremas. Pero el individuo, ¿qué ha hecho? Se adaptó. Se adaptó. Nosotros en algún momento, chicos, también vamos a adaptarnos a esta nueva condición. De repente, dentro de poco, el usar mascarillas, el usar protector facial, va a ser una condición propia. No me van a decir que, por ejemplo, el año pasado, a ver, vamos a ponernos agosto nomás. El año pasado en agosto nos era difícil usar mascarillas, ¿no es así? Nos ahogábamos.
Y ahora utilizamos doble mascarilla, inclusive también el protector facial. Entonces, nos estamos adaptando. Dime, César, dime, César. Miss, a esta hora ya debe haber terminado la clase. Ya, vamos a terminar. Vamos a terminar y vamos a regresar 2 minutitos después por haber tomado más tiempo, ¿ya? Vayan a descansar. Nosotros nos regresamos después de media hora, ¿ya? Descansen, coman algo consistente. Nos vemos chicos.